Disonancias políticas, económicas y sociales se suceden cada vez más en un mundo global que han convertido a enormes multinacionales surgidas de la era digital o 2.0 en punta de lanza de una muy sutil violación de los derechos humanos. Multinacionales que todos usamos permanentemente, de cualquier grupo social o ideológico, seamos más o menos contestatarios, más o menos burgueses, más o menos adaptados, más o menos indignados. ¿Quién no depende hoy, por ejemplo, de Microsoft, Google, Amazon o similares, Apple, Twitter, Facebook, WhatsApp o incluso de Netscape o WordPress? La inmensa mayoría de la población estamos ya inmersos en lo que se llama conectividad, búsqueda y almacenamiento de datos de forma permanente, y además nos desnudamos ideológica y consumistamente sin apenas reparar ello para gozo del gran hermano de Orwell. Reflexionaba sobre todo lo anterior cuando en mi consciente me quedaron retenidas tres imágenes. La primera, como una barcaza con cientos de migrantes, muchos de ellos menores, frente a las costas de Libia volcaba y se hundía. Ese esperpento de muerte y dolor me quedó grabado, pienso que para mucho tiempo, quizás hasta el final de mis días. ¿Por qué no se le llama al Mediterráneo el mar de la muerte, el mar de los horrores del siglo XXI, el mar de la vulneración de los derechos humanos más miserable? Otra imagen la retuve en la madrugada del pasado lunes con la tragedia de Manchester, y sobre todo cuando horas después la policía desvelaba que se ve inmolado haciendo estallar una bomba a un joven, Salman Abedi, británico de ascendencia, curiosamente libio, qué trágica coincidencia, que se habría radicalizado fanáticamente, provocando más de 20 muertos y decenas de heridos muy graves, muchos de ellos niños y jóvenes que asistían a un concierto. Y la tercera imagen también fue ayer. La protagonizaron las cabezas visibles de dos enormes poderes. La Casa Blanca era Trump y el Vaticano era Francisco, dos populistas empedernidos y que están haciendo historia más o menos breve, un septuagenario y un octogenario, príncipe y chamán. Y curiosamente, de forma estrafalaria, la prensa de hoy dedica titulares tendenciosos y falaces a este ennegrecido encuentro. El Papa pretende tender puentes más que construir muros o, por ejemplo, Trump y Francisco lanzan mensajes de paz. Así se cuenta la historia. Mientras que fanáticos religiosos y un capitalismo depredador que, en parte, estos dos personajes representan, son los causantes de tanto dolor y muerte y de tanta vulneración de los derechos humanos. Situémonos ahora en los pueblos de España. Hoy, hace un año, estábamos abocados a unas segundas elecciones generales que se produjeron a finales de junio de 2016. De estas elecciones, un año después, la conclusión que podemos extraer, al margen de la corrupción que inunda el partido del gobierno y alrededores, y que además no fue posible configurar una mayoría progresista, es que se ha ido consolidando una mayoría de centro derecha y nacionalista en el Parlamento, al mismo tiempo que asistimos al fraccionamiento del centro izquierda, incluidos sus propios nacionalismos, que andan a palos como en aquella obra teatral de Molière estrenada en el siglo XV, El médico a palos. Con este letal cóctel político institucional que padecemos, los avances en laicidad y en el derecho a la libertad de conciencia, más que escasos, es que apenas han existido de forma real y patente. Ya los programas de unos y de otros, me refiero sobre todo al PSOE y a las múltiples confluencias de la izquierda, eran un indicador no muy halagüeño inicialmente, al menos sobre el papel. Sin embargo, algunas iniciativas legislativas se han ido produciendo más de forma coyuntural y con tintes electoralistas que de sólido y unitario planteamiento. Sin señalar responsables, porque no merece la pena todavía, quizá la muy delicada situación interna que ha atravesado el PSOE, fuerza que cuenta con el 24% de diputados y diputadas y que todavía continúa, sea una de las causas de la paralización de las cuestiones relativas a la construcción del Estado laico. Al menos con la elección del pasado domingo del anterior secretario general, Pedro Sánchez, por parte de la militancia socialista, las puertas parece que no se nos han terminado de cerrar. Habrá que esperar, no obstante. No lancemos las campanas al vuelo todavía. Lo que está muy claro es que por unas cosas o por otras no hay expectativas a medio plazo de abordar las cuestiones más importantes que todavía tenemos pendientes desde 1979. Voy a citar solo 4 a modo de resumen. Un muy decidido y expreso apoyo a la denuncia y derogación de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede, que significa además sacar la religión confesional de la enseñanza, pero además eliminar los conciertos a los centros educativos dogmáticos. En segundo lugar, cancelación de los privilegios económicos y tributarios de la Iglesia Católica y de otras religiones. En tercer lugar, elaborar una necesaria, urgente ley de libertad de conciencia. Y en cuarto lugar, impulsar desde los partidos políticos municipios por un Estado laico de forma comprometida y no ficticia. Esta denuncia que hacemos hoy en esta editorial la hemos constatado a través de algunas reuniones con los partidos y
y a lo largo de este año de Parlamento. Y sobre todo, este último mes, a través de un debate de vital trascendencia como son las enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2017 que está estos días desarrollándose. Por ejemplo, de las más de 6.000 enmiendas a los presupuestos, no hay ninguna que vaya encaminada a eliminar la casilla del IRPF por la cual se financia la Iglesia Católica, sus sueldos, proselitismo y saraos. Es más, desde ámbitos de la izquierda se proponen nuevas casillas, la cultura, el medio ambiente o incluso aumentar al 1% las deducciones sociales, algo inaudito a estas alturas. Ello supone un síntoma que remarca una actual política parlamentaria muy decadente en materia de laicidad. Se mire por donde se mire. En cuanto a la educación, las propuestas son exageradamente timoratas por parte tanto del PSOE como también de Unidos Podemos y otras fuerzas de la izquierda. Lo estamos observando a través de las diversas comparecencias sociales, sindicales y técnicas en la subcomisión para un imposible pacto de Estado por una educación pública, laica, inclusiva y democrática. Europa Laica comparecimos el pasado 16 de mayo. Decepcionante. De los 7 grupos parlamentarios que asisten, que están en la Cámara, solo asistieron 3, PP, PSOE y UP, en Como en Marea. Hecho, por cierto, que se repite habitualmente en otras comparecencias. Y para terminar voy a leer una pequeña reflexión que hicimos en dicha comparecencia. Justo dentro de un mes, el próximo 15 de junio, se cumplirán 40 años desde que se celebraron las primeras elecciones legislativas de la actual democracia formal, que por diversidad de circunstancias históricas, políticas y de carácter internacional no se pueden considerar como constituyentes, ya que una parte sustancial de la estructura del anterior régimen totalitario quedó firmemente asentado, entre ellos los vicios ideológicos y estructurales de un sistema educativo confesional católico, hecho que sigue persiguiéndonos todavía hoy y que es la causa de algunos de los problemas endémicos de la educación en España. Parece mentira que muchos políticos y políticas, sobre todo del ámbito del centro-izquierda, a estas alturas, sigan divagando y aplazando esta cuestión. La derecha lo tiene muy claro, seguir como estamos, lanzando cortinas de humo como el susodicho pacto. Buenas tardes, Miguel.